Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a ustedes que nos asisten. Esse é o programa O Evangelho é o Poder de Deus. Este programa se llama El Evangelio es el Poder de Dios. E hoje eu quero falar sobre um homem chamado Abraão, Ahora yo quiero hablar sobre un hombre que se llama Abraham, que passou por uma grande prova. que él pasó por una grande prueba. Abraão já era muito velho Abraham ya era muy viejo e sua esposa também. y su esposa también. E além disto, ela era estéril. Y al leer esto dice que ella era estéril. Ela não poderia ter filhos. Ella no iba a poder tener hijos. E naquele contexto, naquela cultura, En este contexto o en aquella cultura era importantíssimo um homem deixar descendência. era muy importante que un hombre dejara descendencia. Deixaria um nome, uma memória. Él iba a dejar un nombre o una memoria. Isso é a continuidade através dos seus descendentes. Así es como iba a continuar su descendencia. Mas eles não podiam ter filhos. Mas ellos no podían tener hijos. Deus se revela a Abraão, Y Dios se revela a Abraham fala com ele y habla con él. e dá uma promessa para ele. Y le da una promesa. Deus coloca sonhos e expectativas no coração desse homem. Y Dios le pone en su corazón sueños y expectativas. Isso é a primeira coisa que eu quero falar nessa noite. Deus, ele chega e faz grandes promessas. Es lo primero que yo quiero hablar esta noche. Que Dios llega y le da grandes promesas. Vamos ler em Gênesis capítulo 12, Vamos a leer en Génesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. del 1 al 3. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendicieren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Deus diz aqui que fará de Abraão Y Dios dice que Él hará de Abraham uma grande nação. una grande nación. Deus chega para um homem velho, Dios llega a un hombre viejo casado com uma pessoa estéril, y él está casado con una mujer que está estéril. e Deus diz para ele: vou fazer de ti uma grande nação. Y Dios le dice a él, te voy a hacer una grande nación. Isso é algo muito sério. Es algo muy serio. Deus não brinca com as pessoas, Dios no juega así con las personas, com sentimentos. con los sentimientos. Deus colocou nele um grande sonho naquele momento. Dios le colocó dentro de él un grande sueño É uma, en ese momento. é uma promessa muito grande. Es una promesa muy grande. E Deus novamente fala com ele em Gênesis, Y Dios nuevamente habla con él en Génesis, capítulo 15, versículo 1 ao 5. capítulo 15, del 1 al 5. 5. Después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno, el Eliezer. Dijo más Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Deus novamente fala para ele Y Dios nuevamente habla con él, que ele vai ter uma grande descendência. que él va a tener una grande descendencia. E aqui Deus chama ele e pede para ele olhar para o céu. Y aquí le dice, mira hacia el cielo, Olha as estrelas, mira las estrellas, vê se pode contá-las. a ver si las puedes contar. E aí ele diz, assim será a tua posteridade. Y le dice, así será tu simiente, Assim será os que vão nascer através de ti, así será los que van a venir y nacer después de ti, que vão ser gerados por meio de ti. que van a ser generados a través de ti.
Deus fez comparação com a quantidade de estrelas que há nos céus, y comparó con las estrellas que hay en el cielo, que há no firmamento. allá en el firmamento. Veja o tamanho da promessa que Deus dá para esse homem. Mira el tamaño de la promesa que Dios hizo a ese hombre, O tamanho da expectativa que Deus coloca no coração de Abraão. el tamaño de la expectativa que coloca Dios en el corazón de Abraham, O sonho que Deus está colocando nele. el sueño que Dios está colocando en él. Um homem velho. Es un hombre viejo E Deus diz, eu vou te dar muitos filhos. y Dios te dice, te voy a dar muchos niños, Não, hijos. não importa a tua idade. No importa tu edad, Quem está prometendo sou eu. el que está prometiendo soy yo. E eu creio que Abraão está com um coração alegre. Y yo creo que Abraham estaba con un corazón muy alegre. Um coração cheio de alegria, cheio de esperança. Y está el corazón muy lleno de alegría y esperanza. Porque foi Deus quem falou para ele. Porque fue Dios el que habló con él. Eu fico imaginando aquela noite quando ele estava olhando para as estrelas. Y yo me quedo imaginando por esa noche cuando él se quedaba mirando las estrellas. O céu do Oriente, El cielo del oriente um lugar escuro e ele olhando as estrelas brilhando. era un lugar oscuro y las estrellas estaban brillando. Eu estou lembrando do momento em que eu tive a oportunidade de subir ao Monte Sinai. Yo me estoy acordando de un momento cuando yo tuve la oportunidad de subir al monte Sinaí Em 2008, en el 2008. começamos a subir às 3 da manhã Y empezamos a subir a las 3 de la mañana por causa do calor, por causa del calor. para quando chegar no topo ser quando o sol vai despontar, nascer. Para chegarmos quando o sol Así nascer lá cuando em cima. estábamos llegando al encima de la montaña, O sol nasce quando chegamos lá em el sol cima, iba a salir a ese momento por causa do calor. por causa del calor. E eu me lembro que quando nós estávamos subindo, Y yo me acuerdo cuando estábamos subiendo quando tu olhava para o céu, y podías ver hasta el cielo, é a coisa mais linda. es una cosa tan linda. Eu fico imaginando o que Deus fez naquele momento, Y me puedo imaginar lo que Dios hizo en aquel momento. o que ele viu naquele momento quando Deus mandou ele olhar para cima e contar as estrelas. ¿Qué vio Abraham en ese momento cuando Dios le dijo que contara las estrellas? Eu fico imaginando o coração dele pulsando forte, Me puedo imaginar el corazón de él estaba pulsando muy fuerte. imaginando quem pode contar as estrelas do céu, Senhor. Imaginándome, ¿quién puede contar las estrellas, Señor? Isso é impossível. Es imposible. E Deus diz, eu vou fazer tuas descendências ser como as estrelas do céu. Y Dios le dice, pero yo voy a hacer tu simiente como las estrellas Ninguém poderá contar. y nadie las va a poder contar. Que Deus tremendo, poderoso. Qué Dios tan tremendo y poderoso. Que promessa grande. Qué promesa tan Que grande. expectativa que Deus está colocando no coração de Abraão. Qué expectativa esto que Dios está colocando en Aleluya. el corazón de Abraham. E Deus fala mais uma vez com ele no capítulo 17, Y Dios habla una vez más en el capítulo 17, do versículo 1 até o 8. del versículo 1 al 8. Y siendo Abraham de edad de 99 años, apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y tú, y multiplicaré en mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Multiplicaré mucho en gran manera y te pondré en gentes y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y tu simiente después de ti en sus generaciones por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Veja o tamanho da promessa que o Senhor está dando para Abraão. Ve el tamaño de la promesa que Dios le ha dado a Abraham. Deus está falando no versículo 2 que ele vai multiplicar extraordinariamente. Dios está hablando en este versículo 2 que Dios va a multiplicar extraordinariamente, De uma forma infinitamente de una grande. forma muy grande, infinita. No versículo 4 diz que dele, ele vai ser pai de numerosas nações. En el versículo 4 dice que Él va a ser un padre de mucha gente, Muita gente, muitos povos, numerosas muchos nações. pueblos, de mucho número. Deus chega e fala e dá essas promessas para ele. Y Dios viene, habla y le da promesas a Él.
Ainda no versículo 19, no mesmo capítulo En 17. el versículo 19, 19. capítulo 17, dice, y respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te parirá un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. Deus promete, Dios promete vai vir de Sara. y, O filho vai vir de Sara, y le dice, el hijo va a venir de Sara, da mulher que é estéril. la mujer que es estéril. Essa é a promessa de Deus. Esa es la promesa de Dios. Para nós que conhecemos o texto bíblico, para você que conhece o texto bíblico, sabe que eles tiveram este filho. Y ustedes que conocen estos textos bíblicos saben que sí tuvieron este hijo Se chamou Isaac. y se llama Isaac. O nome dessa criança é Isaac. El nombre del niño se llamó Isaac. Deus cumpriu a sua promessa. Y Dios cumplió su promesa. Deu filho a eles, Les dio un hijo na velhice, en su vejez de uma mulher estéril. y de una mujer que era estéril. Todo aquele sonho que Deus colocou no coração dele Todo aquel sueño que Dios había colocado en el corazón de él estava transbordando, estaba rebosando, porque o filho estava entre eles agora. que ahora su hijo estaba entre ellos. A promessa se tornou real, La promesa se había tornado real se tornou concreta, y fue ahora concreta. e agora eles tinham o filho da promessa. Ahora ellos tenían el hijo de la promesa. Primeira coisa que eu falei hoje é: Deus faz promessas e coloca expectativas no coração de Abraão. La primera cosa que yo hablé fue que Dios le da una promesa o le dio una promesa y le puso una Expectativas expectativa a Abraham, no coração en el dele. corazón de Abraham. Só que a segunda coisa que acontece, Y la segunda cosa que acontece, Deus prova a fé de Abraão, Dios prueba la fe de Abraham. dizendo: dá-me Le dice, dame o teu filho. tu hijo. Deus chega num homem velho e faz promessas. Dios llega a un hombre viejo y le hace unas promesas E faz o coração dele transbordar de alegria. y hace el corazón que rebose de alegría. Agora Deus chega diante dele e diz: me dá o teu filho. Ahora llega Dios y le dice, ahora dame a tu hijo. Capítulo 22, En el capítulo 22, versículo 1 e versículo 2. del versículo 1 y 2. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No versículo 2, o termo diz como sacrifício queimado por inteiro. En el versículo 2 dice, O original seria, En el original. do hebraico seria como En el hebreo. um sacrifício queimado dice que es como un sacrificio quemado por inteiro, entero, um holocausto. en un holocausto entero. Isso é, Eso es lo que significa. todo ele, Es todo. o filho que Deus deu El hijo que Dios le dio para Abraão. para Abraham, Deus chega e pede: Dios viene y se lo pide. sacrifica ele para mim, Sacrifícalo hacia mí. totalmente Totalmente queimado. quemado. Sacrifícios humanos eram comuns em Ur dos Caldeus, Estos tipos de sacrificios eran comunes en los caldeos. de onde Abraão ¿De veio, dónde era Abraham? a origem dele. El origen de él. Nos dias de Abraão isso era comum. En los días de Abraham era común. Esse é o pano de fundo, esse é o contexto da história. Este es el contexto de la historia. E Abraão pega e diz: o meu Deus está pedindo. Ele pensa: Y Abraham piensa, mi Dios está pidiendo, eu vou entregar. yo lo tengo que entregar. Só que Deus diz para ele: o teu único filho, Solo que Dios le dice, Abraham, tu único hijo, me dá o teu único. dame tu único. Está escrito, Deus fala exatamente assim, o único. Está escrito así, Dios hablando, Pra- tu único. Para que Deus fala o teu único? ¿Por qué Dios habla tu único? Deus sabia que era o único. Dios ya sabía que era el único. Abraão sabia que era o único. Y Abraham sabía que era el único. Deus fazia questão de relembrar: Y Dios estaba haciendo una cuestión, acuérdate, não tem um outro filho no hay otro hijo que foi gerado de ti. que fue generado de ti. É esse o teu único. Ese, único, Não é outro. no hay otro. Eu quero ele. Yo quiero a ese, a él.
esse que tu ama. ese que tú amas. Aleluia. Deus pede o único filho dele. Dios le pide el único hijo a él. Isso é o filho do seu amor. Era el hijo de su amor, O filho que ele ama. el hijo que él ama, Com todo o seu, com todas as suas forças, com todo o seu prazer, com toda a sua vida. con todas sus fuerzas, todo su placer, toda su vida. O filho que ele gerou. El hijo que él generó. E o texto diz ainda: a quem ama, o teu único filho a quem ama. Y el texto dice, al único hijo que tú amas, Deus sabia que ele amava. porque Dios sabía que él lo amaba. Abraão sabia que amava o seu filho. Y Abraham también sabía que él amaba a su hijo. E aqui Deus faz questão de dizer: sabe aquele que tu ama? Y aquí dice que Dios, aquel, el que tú amas, Este entrega para mim ese, entrégamelo a mí, em sacrifício queimado por inteiro. en un sacrificio quemado entero. E quando ele diz é o teu único filho, isso é o filho dos teus sonhos, o filho da promessa. Y sabemos aquí que era el hijo de la promesa, el hijo que él ama. Moriá ficava a 3 dias de viagem, Moriah era un viaje de 3 días, onde ele iria sacrificar. donde él iba a sacrificar. Isso daria tempo suficiente para Abraão refletir sobre o assunto. Eso le iba a dar tiempo para Abraham poder reflejar. Ele tinha 3 dias para ir até Moriá, Y tenía aproximadamente. 3 días para poder llegar a esa montaña Moriah. Tempo suficiente para pensar, refletir Y para él poder pensar y reflejar e talvez voltar atrás. y tal vez volver atrás. Mas ele não voltou atrás. Pero él no volvió atrás. Ele seguiu em frente. Él siguió al frente Porque adelante. ele ouviu a voz de Deus. Porque él había escuchado la voz de Dios. E ele era obediente a Deus. Y él era obediente a Dios. E ele estava disposto, estava pronto para entregar o seu filho. Y él estaba dispuesto y listo para entregar su hijo. E ele seguiu até a terra de Moriá. Y él siguió hasta esta tierra de Moriah. Abraão ficou 25 anos esperando essa promessa. Abraham había esperado 25 años para esta promesa. Esperou o filho por 25 anos. Esperó a este hijo 25 años. Desde que Deus falou pela primeira vez. Desde que Dios había hablado la primera vez. Desde que ele recebeu a promessa. Desde que él había recibido esta promesa. Até pegar o filho no colo. Hasta poder cargar a su baby en sus brazos. Passou 25 anos. Pasó 25 años. Agora Deus chega e pede a promessa. Ahora Dios viene y le pide la promesa. Pede o filho. Le pide ese hijo. Me entrega, Abraão. Entrégamelo a Abraham. Eu quero aqui relembrar algo muito importante. Quiero que se acuerden de algo muy importante. É evidente que Deus condena o sacrifício humano. Es evidente que Dios Condena condena o sacrifício humano. el sacrificio humano. Isso. Deus não aceita, No lo acepta. né? Conforme está escrito em Levíticos, capítulo 20, versículo 2. Así como está en Levíticos capítulo 15 o 20, 20, versículo 2. Salmos, capítulo 106. Y Salmos 7 y 6. 106. 106. 106. Versículo 35 ao 38. Versículo 35 al 38. E outros textos Y também. hay otros textos también. Deus estava apenas provando a fé de Abraão. Apenas estaba Dios probando la fe de Abraham. Deus estava sondando o coração dele. Estaba Sondando, provando, analisando, probando, analizando el corazón de él, verificando o coração de Abraão. verificando el corazón de Abraham. Hebreus capítulo 11, versículo 18. En Hebreos capítulo 11, vamos a hallarlo aquí. Hebreus 11, versículo 18. En el versículo 18 dice, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. 11, 18. 11, 18. Tá. De Hebreos, Hebreus. Lê mais um versículo. pensando que aún de los muertos os Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Tá. O texto diz, em Hebreus está escrito, que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaac. Abraham aquí en este texto, él estaba pensando porque él creía que tal vez Dios lo podía resucitar de los muertos. Ele confiava em Deus. Porque él confiaba en Dios. Ele sabia que Deus
O Deus que teve poder de dar um filho para ele, Porque él sabía si Dios, que tenía poder de darle un hijo, teria poder para ressuscitar esse filho, se fosse o caso. tenía el poder de poder resucitarlo en ese caso. Ele acreditou que Deus faz, Él creía si Dios podía hacerlo, desfazer lo podía deshacer, e voltar a fazer. lo podía otra vez hacer. Porque Deus tem todo o poder. Porque él sabía que Dios tiene todo el poder. E Abraão descansou Y Abraham descansó no poder de Deus, en el poder de Dios, na confiança em Deus. en la confianza que él tenía en Dios. Exatamente. Espere provas de Deus. Espera pruebas de Dios. Porque Deus sonda o coração dos seus filhos. Porque Dios analiza el corazón de los hijos. Abraão não é o único. Abraham no es el único. Não, esse é o evangelho bíblico. Ese es el evangelio bíblico. Deus prova os seus filhos, Dios prueba a sus hijos. mas também terá vitórias. Pero también te da victoria. Também espere vitórias. También espera victoria. Saiba que se Deus está te provando, ¿Sabes? Si Dios te está probando, é porque Ele te ama. es porque te ama. É porque tu é filho. Porque tú eres su hijo. De certa forma, ser provado por Deus Espera ser probado por Dios. é como receber um elogio. Es como recibir un elogio. Um elogio, pois Deus mostra que Ele quer te levar a níveis mais altos Porque está mostrando Dios que te quiere llevar a un nivel más alto. de vida e fé e intimidade com Ele. De vida en fe o intimidad con Él. Abraão, ele teve a fé, a esperança e o amor provados. Abraham tenía la fe y la esperanza y E su o amor amor provados probado por Deus. por Dios. A fé em Deus La foi provada. fe en Dios fue probada. A fé que ele tinha em Deus foi provada. La fe que él tenía en Dios fue probada. Deus queria saber se ele iria crer no Senhor, Dios quería saber si Abraham iba a creer en el Señor, se ele amava a Deus, si él amaba a Dios se ele ia se submeter à vontade de y Deus. si se iba a someter a la voluntad de Dios. Ele foi provado na esperança. Él fue probado en la esperanza. O filho da promessa era a esperança. El hijo de la promesa era la esperanza. Deus colocou esperança no coração dele, fazendo promessas. Dios le había puesto en el corazón de él Fazendo promessas. haciendo promesas. E Deus disse através do teu filho, Y Dios le dice, a través de tu hijo, daquele que será gerado de ti, aquel que saldrá de ti, sairão multidões de nações. van a salir muchas naciones. A esperança dele foi provada. Pero la esperanza de él fue probada. Estava em Isaac. Estaba en Isaac. Quando Deus pediu Isaac, Cuando Dios pidió a Isaac e ele passou no teste, y pasó la prueba, porque ele entregou. él le entregó. E ele foi provado também no amor. Y fue probado también en el amor, Ele amava Isaac. porque él amaba a Isaac. Era o filho dele, Era su hijo. gerado a partir dele, Había sido generado por él, da sua carne. de su carne. Deus deu vitória a Abraão. Dios le dio victoria a Abraham. Deus viu o coração dele, Dios vio el corazón de él, porque ele obedeceu ao Senhor, foi fiel. porque él obedeció a Dios y fue fiel. A fé dele La fe de él estava firmada em Deus. estaba afirmada en Dios. A esperança dele La esperanza de él estava firmada em Deus. estaba afirmada en Dios. E o amor dele El amor de él era maior do que o amor por Isaac. era mayor que el que él le tenía a su hijo Isaac. Ele ia obedecer a Deus fazendo aquilo que Deus pediu. Y él iba a obedecer a Dios y hacer lo que Dios le había pedido. Nós temos exemplo na Bíblia sobre José. Tenemos ejemplo también en la Biblia con José. José teve sonhos divinos José también tuvo unos sueños divinos que apontavam projetos de Deus sobre a vida y dele, apuntaban a proyectos de Dios sobre la vida de él, né? A autoridade de Deus sobre a vida dele, la autoridad de Dios sobre la vida de él, os propósitos do Senhor. los propósitos del Señor. Mas José ficou em prisão por no mínimo 2 anos, José tuvo en la prisión por lo menos mínimo 2 años, como a gente verifica em Gênesis 41, versículo 1. Não há necessidade de abrir. como lo vemos en Génesis capítulo 41, 41, versículo 1. versículo 1. No mínimo 2 anos ele ficou na prisão. Mínimo 2 años en la prisión tuvo José. E Deus deu sonhos para ele. Y Dios le había dado sueños a él. Sonhos que projetavam ele de uma forma que Deus iria usar ele. Mostrava que Deus iria usar ele de uma forma importante. En los sueños que él se veía, se mostraba que Dios lo iba a usar en una forma muy importante. Que Deus ia colocar ele num lugar de destaque. Que Dios lo iba a colocar en un lugar de Destaque. Um lugar importante, um lugar alto. un lugar alto, elevado. Deus tinha propósitos com José.
Dios tenía propósitos con José. Mas ele ficou 2 anos, no mínimo, Y él estaba en la prisión 2 años no mínimo, mínimo, preso numa cadeia. preso en una prisión, en una cárcel. Quem sabe, talvez muitas vezes ele pensava, por que isso, Senhor? Tal vez se ponía a pensar él, ¿por qué, Señor? Por que está acontecendo isso comigo? ¿Por qué me está aconteciendo esto a mí? Por que Deus prova os seus filhos? Porque Dios prueba a sus hijos. Porque Deus prepara Porque Dios prepara para que possa fazer algo mais, para que tú puedas hacer algo más, levar a níveis mais altos para poder ir a niveles más altos e cumprir os propósitos y cumplir los que propósitos são de Deus, que son de Dios, para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Também Moisés, También Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 10. en Éxodo capítulo 3, Versículo 10, podemos ler. Ok, capítulo 3, versículo 10. Versículo 10. Ven por tanto ahora y te voy a enviar a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Deus fez uma promessa para Moisés. Y Dios le hizo también a Moisés una promesa. Deus disse, eu vou te usar para tirar os meus filhos do Egito, Yo te voy a usar, Moisés, para sacar mis hijos de Egipto, dessa escravidão. de la esclavitud. Deus prometeu para ele. Y Dios prometió a él, Em Êxodo 5, capítulo 20, versículo 22 e versículo 23. en el capítulo 5 de Éxodo, versículo 22 al 22 e 23. 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú tampoco has librado a tu pueblo. Moisés recebeu uma promessa. Moisés había recibido la promesa, Eu vou te usar para libertar o meu povo. te voy a usar para liberar al pueblo. E ele foi a Faraó como Deus mandou. Y Moisés fue a Faraón como Dios le había mandado. Ele foi Y obediente. fue obediente. Ele fez o que o Senhor mandou. Él hizo lo que Dios le mandó. E o que aconteceu? ¿Y qué aconteció? As coisas pioraram. Se empeoraron las cosas. O povo foi mais oprimido por Faraó. El pueblo fue más afligido por Faraón. y oprimido. Fizeram o povo trabalhar ainda mais. Los hizo trabajar más todavía. O peso das cargas sobre o povo aumentou. Aumentó las cargas del pueblo. E Moisés pega e diz, Senhor, por quê? Y Moisés va y le dice al Señor, ¿por qué? Está escrito, por quê? ¿Por qué? Está escrito. Agora ele recebe a oposição de Faraó. Ahora recibe la oposición de Faraón. Deus acabou de fazer uma promessa para ele. Dios había acabado de darle una promesa a él. Mas acontece o contrário. Pero acontece lo contrario. Em vez de ele levar o povo, tirar o povo do Egito, En vez de sacar el pueblo de Egipto, a escravidão aumenta, la esclavitud a aumenta, opressão la aumenta. opresión aumenta. E Moisés disse, por quê, Senhor? Y Moisés dice, ¿por qué, Señor? Os porquês na vida, muitos passam. Los porqués de la vida pasan mucho. Se não, todos nós passamos. Todos nosotros pasamos. Talvez você já passou ou vai passar. Tal vez ya ha pasado o va a pasar en su vida. Não existe ninguém especial que não passe pelos porquês da vida. No hay nadie en especial que no pase por esto. Isto é, eu quero dizer, momentos que você olha e você não entende o que está acontecendo. Esto es los momentos donde usted se pregunta, no entiendo por qué está pasando esto. José na prisão talvez não entendia por que ele estava naquela prisão. José también en la prisión pensaba y no entendía por qué estoy aquí en la prisión. Deus era com ele. Pero Dios estaba con él. Moisés não entendeu, perguntou por quê. Y Moisés también no entendió y preguntó por qué. Deus fez uma promessa, mas não aconteceu. Y Dios había hecho la promesa, pero no había acontecido. Até aquele momento, Hasta ese momento, até o Senhor Jesus hasta Jesús passou pelos porquês. pasó por los porqués. Mateus capítulo 27, versículo 46. En Mateo Mateus 27, versículo 46. 27, capítulo 27, el 46. Eso. Dice, y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por quê? ¿Por qué? Meu Deus, meu Deus. Mi Dios, Por que me desamparaste? ¿por qué me has desamparado? São momentos em que buscamos alguma resposta. Son los momentos donde procuramos y buscamos una respuesta. Não a temos ela, não temos essa resposta. Y no tenemos la respuesta. E o coração humano busca. Y el corazón humano lo busca. Normalmente, Deus nos prova Dios nos prueba
exatamente exactamente na área en la área onde ele dá uma promessa. donde Él da la promesa. Esse é o método de Deus. Ese es el método de Dios. Essa é a forma de Deus trabalhar. Esa es la forma de Dios como Él trabaja. Isso é um ponto muito importante Es un punto muy de importante tudo que eu quero falar aqui de hoje. todo lo que yo quiero hablar ahora. Deus trabalha dessa forma. Dios trabaja de esta forma. Deus dá promessas. Dios da promesa Deus diz: eu vou fazer, y yo voy a hacer, dice Dios. eu vou curar, Y yo te voy a sanar, eu vou te levantar, te voy a levantar, eu vou fazer coisas lindas. voy a hacer cosas lindas. Como Deus prometeu para eles. Así como Dios prometió a ellos. E sabe qual é o método de Deus? ¿Y sabes qué es el método de Dios? Deus prova Dios prueba exatamente exactamente naquele ponto, en aquel punto, naquela área, en aquella área, na promessa en la promesa em que Ele deu. que Él dio. Exatamente aquilo que Ele prometeu. Exactamente lo que Él prometió. Que o teu coração está firmado, Donde tu corazón está bien afirmado, crendo. creyendo É naquilo que Deus vai provar. en aquello que Dios va a probar. Essa é a forma de Deus sondar o coração do homem. Esa es la prueba donde Dios analiza el hombre, O el coração do ser corazón del humano. hombre o del humano. Esse é o método de Deus. Es el método de Dios. Deus testa a nossa fé. Dios prueba nuestra fe. Faz parte da vida cristã. Hace parte de la vida cristiana. Não tem como fugir disto. No tenemos cómo huir de esto. E nem precisamos. Y no tenemos que hacer eso. Porque Deus está conosco. Porque Dios está con nosotros. E quando somos Y provados, cuando somos probados para ser aprovados. somos probados para ser aprobados. O que precisamos é permanecer firmes na sua palavra. Lo que necesitamos es permanecer firmes en la palabra. Firmes na fé Firmes en la fe. do Deus que faz promessas. En el Dios que nos hace promesas. Do Deus que está conosco. Con el Dios que está con nosotros. Nossa expectativa e esperança no cumprimento das promessas, Nuestra expectativa en las promesas, en la esperanza de las promesas, no cumprimento delas, en el cumplimiento de ellas, devem estar firmadas em Deus. deben de estar afirmadas en Dios. A nossa expectativa deve estar firmada no Senhor Nuestra expectativa debe de estar afirmada en Dios. e não nas próprias promessas em si. Y no solamente en la promesa en sí Exatamente, ou outra coisa. o en otra cosa. Como a prova de Abraão, que estava firmado em Deus Como la prueba de Abraham, que estaba firmada en Dios e não na promessa, y no en la promesa, que era Isaac. que era Isaac. Deixa eu tentar explicar isso de uma outra forma. Voy a intentar explicar esto en otra forma. O coração de Abraão estava firmado em Deus. El corazón de Abraham estaba afirmado en Dios, Não é à toa que ele é conhecido como o pai da fé. no aquel que era conocido como el padre de la fe, Pai da fé, el padre de la fe, biblicamente. bíblicamente. O coração dele estava firmado no Senhor. El corazón de él estaba firmado en el Señor, Porque se o coração do homem não está firmado no Senhor, porque el corazón del hombre, si no está afirmado en el Señor, mas está firmado na promessa, pero si está afirmado en la promesa, em primeiro lugar, en primer lugar, quando tu passar por uma prova cuando tú pases por una prueba em que Deus vai te provar exatamente en que Dios te va a probar exactamente na promessa que Ele te deu. en la promesa que Él te dio, Isso é, eso es. quando tu olhar e ver que a promessa não chega nunca, Y tú ves y te fijas que la promesa nunca llegó, está desmoronando, se está desboronando, se se dissolvendo, está deshaciendo parece que está cada dia mais y longe, parece que cada día está más lejos, parece que as portas cada vez se fecham mais parece que las puertas cada día o cada vez se van cerrando para as promessas que Deus te deu. para las promesas que Dios te dio. Sabe, quando Deus promete ¿Sabes? Cuando Dios te promete e tu olha e tu diz para as circunstâncias ao teu redor, y tú miras a las circunstancias alrededor mas está cada vez mais y difícil cada vez está más difícil. de eu ver isso acontecer. Cada vez que vemos esto acontecer, Eu não consigo mais nem imaginar. yo no consigo ni pensar o imaginar. Se a tua fé está firmada na promessa, Si tu fe está firmada en la promesa, tu desanima, te desanimas, tu te frustra, te vas a tu frustrar, te abala te vas a abatir e a tua fé desmorona. y tu fe se va a desboronar. Mas se
tu está firmado no Senhor dos Exércitos, Pero si estás afirmado en el Señor de los ejércitos, no Deus que faz promessas, en el Dios que hace promesas, e não somente nas promessas de Deus, y no solamente en las promesas de Dios, aconteça o que acontecer, acontezca lo que tenga que acontecer. não importa o que tu veja, No importa lo que tú veas, não importa as circunstâncias, no importa las circunstancias, tu vai continuar firme, tú vas a continuar firme, porque o Deus que prometeu porque es Dios el que prometió. está vivo, Él está vivo, é real na tua Él vida. es real en tu vida. Ninguém te tira a tua fé, Nadie te va a quitar tu fe, ninguém te faz duvidar, nadie te va a hacer que dudes, porque a tua fé está no Senhor e nada mais. porque tu fe está en el Señor, nada más. Temos que crer na promessa, Tenemos que creer en la promesa, confiar na promessa, confiar en la que promesa vamos recebê-la, y que la vamos a recibir que vamos vivê-la. y que la vamos a vivir. Mas, em primeiro lugar, Pero en primer lugar, a nossa fé está no Senhor. nuestra fe está en el Señor. A promessa existe por causa de Deus. La promesa existe a causa de Dios o por causa de Dios. Mas Deus não existe por causa da promessa. Pero Dios no existe por causa de la É a promesa. promessa que existe por causa de Deus. Es la promesa que existe a causa de Dios. Ainda que a tua promessa esteja totalmente longe, Aunque todavía esté tu promesa muy lejos que tu não consiga visualizar, y tú no lo puedes visualizar, os teus olhos têm que estar em Deus. tus ojos tienen que continuar en Dios. Tu tem que ver Deus na tua vida. Tienes que ver a Dios en tu vida. Tu tem que manter uma aliança com o Senhor. Tienes que estar unido al Señor. Passe o tempo que passar, Que pase el tiempo que tenga que não pasar. importa o que aconteça. No importa que acontezca. Deus é fiel. Dios es fiel. Ele continua fiel. Y Él continúa fiel. Ele permanece fiel. Él permanece fiel. Não importa o que aconteça com a No promessa. importa qué acontezca con esa promesa. E então tu vai receber. Entonces vas a recibir. Quando tu permanece firme em obediência, Cuando permaneces firme, obediente, em santidade, en santidad, vivendo a palavra, viviendo la palabra, aliançado com o Senhor Jesus. unido con Jesús. Ele cumpre as suas promessas. Él cumple sus promesas. Qual é a área em que tu tens uma promessa de Deus? ¿Cuál es la área donde tú tienes una promesa de Dios? Talvez eu esteja nessa noite falando e você aí do outro lado que está nos ouvindo, Tal vez esta noche yo estoy hablando, tú estás al otro lado escuchando. talvez você recebeu promessas da parte do Senhor. Tal vez has recibido una promesa de parte del Señor. Talvez Deus semeou no teu coração Tal vez Dios ha sembrado en tu corazón promessas, unas promesas. prometeu coisas Te ha prometido cosas que vai te usar. que te va a usar. Talvez Deus te falou que vai abençoar na área da saúde. Tal vez Dios te ha hablado que te va a bendecir en la área de tu salud. Talvez uma cura divina Tal vez te prometió una sanidad divina e ainda não chegou. y todavía no llega. Talvez na família, Tal vez en tu familia talvez no teu casamento, o en tu matrimonio talvez teus filhos, o en tus hijos. talvez eles estejam longe do Senhor, Tal vez tus hijos están muy lejos del Señor. talvez estejam nas drogas, Estén en las drogas. talvez tua família está desmoronada, destruída. O tu familia está desboronada o destruida. Talvez Deus falou que vai te abrir uma porta de emprego. Tal vez Dios te habló que te va a abrir una puerta de empleo Na área financeira, en la área financiera. talvez Deus disse que vai te dar uma bênção Tal vez Dios dice que te va a dar una bendición e tu ainda não recebeu. y todavía no lo has recibido. Não desanima. No te desanimes. Talvez no ministério, Tal vez en el ministerio, num chamado de Deus para a tua vida. en el llamado que Dios tiene en tu vida. Talvez Deus disse, eu vou te usar. Tal vez Dios te dice, te voy a usar. Eu quero te usar com Yo tal, quiero usarte com tal dom e tal dom. con un tal don o tal don Deus vai te usar de alguma forma. y Dios te va a usar de alguna forma. E os dias passam, Y los días e os pasan anos passam, y pasan los años e o tempo passa. y el tiempo pasa. Não desanima. No te A desanimes. tua fé tem que estar no Senhor. Tu fe tiene que estar en el O Señor. teu olhar tem que estar no Senhor. Tu mirada tiene que estar en el Señor. Abraão esperou 25 anos. Abraham esperó 25 años. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Muitas vezes pode vir na tua cabeça, mas por que, Senhor? Puede venir a tu cabeza, ¿por qué, Tu Señor? prometeu algo para mim, Tú prometiste algo para mí mas isso parece estar cada vez mais y longe. parece que cada vez está más lejos. E talvez teu coração fique angustiado, querendo saber o porquê. Y tal vez tu corazón está angustiado y quieres saber por qué. Eu quero te dizer algo. Te quiero decir algo. Saber o porquê El saber por qué ainda não é o melhor. todavía no está mejor.
Tem algo melhor do que entender. es que hay algo mejor que tenemos que entender. É confiar e descansar. Es confiar y descansar. Sabe por quê? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Deus pode te mostrar o porquê. Porque Dios sí te puede mostrar el por qué. Filha, não te dei a promessa. Não chegou o tempo por causa disto. Hija o hijo, no ha llegado tu promesa a causa de esto. Só que o coração do homem Solo que el corazón del hombre é angustiado. está angustiado. Deseja que a Desea promessa chegue que llegue esa o promesa mais rápido lo possível. más rápido posible. O ser humano pode até entender. El ser humano puede hasta E entender, vai dizer, ok, Senhor, eu entendi. va a decir, ok. Mas ya quando entendí. que vai chegar a minha promessa? Pero ¿cuándo va a llegar mi Eu promesa? estou esperando. Estoy esperando. Tudo bem, tu tem teus motivos. Está bien, tienes tus motivos, Mas eu preciso. pero yo necesito. Mas quando tu aprende a descansar no poder de Deus, Pero cuando tú aprendes a descansar en el poder de Dios, a confiar no Deus que faz promessas, a confiar en el Dios que hace las promesas, quando tu entende que Deus promete e cumpre, cuando tú entiendas que Dios promete y también e cumple, tu entrega todas as coisas para y Ele, tú entregas todas las cosas a Él, e tu diz, Senhor, mesmo que eu não entenda, y tú digas, Señor, aunque yo no entienda, mesmo que esteja difícil, aunque esté difícil, mesmo que eu esteja desejando ardentemente a minha promessa, aunque yo ardientemente esté deseando mi promesa, mais importante lo más importante é que a minha alma descansa em Ti. es que mi alma descanse en ti. Precisamos descansar no Senhor. Necesitamos descansar en el Señor. Aí tu vai encontrar refrigério para tua alma, Ahí vas a encontrar refrigerio para tu alma, descanso para o teu espírito, descanso para tu espíritu, paz para a tua mente. paz para tu E mente. tu vai ter confiança sabendo que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Y tú vas a tener confianza en el Señor porque tú sabes que Él va a cumplir la promesa. Saber os porquês Los porqués não resolve. no se resuelven. É melhor descansar. Es mejor descansar. Abraão confiou no Senhor. Abraham confió en el Señor Ele descansou. y él descansó. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Él Isaac. sabía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo Isaac. José permaneceu José permaneció na prisão por 2 anos, en la prisión 2 años, mas continuou fiel ao Senhor. pero continuó fiel en el Señor. Moisés continuou obedecendo ao Senhor. Moisés permaneció obedeciendo al Señor. Deus dizia, vai lá de novo e fala com Faraó. Dios le decía a Moisés, ve otra vez y habla con Faraón. E Faraó não permitia que o povo Y saísse. Faraón no permitía que saliera ese pueblo. E novamente ele dizia, vai lá de novo, o Senhor dizia para Moisés. Y nuevamente el Señor le decía a Moisés, ve otra vez a hablar con este Faraón. E ele obedeceu, Y él obedecía, porque ele descansou no Senhor. porque él descansó en el Señor. Muitas vezes tu não vai entender. Muchas veces tú no vas a entender. Deus não nos explica Dios no nos explica todas as coisas. todas las cosas. Deus não tem compromisso de explicar todas as coisas. Dios no tiene ese compromiso para explicar estas cosas. A Bíblia não pressupõe que Deus deva explicar todas as coisas para nós. La Biblia no se supone que también nos explique las cosas. Mas a Bíblia diz que nós temos que descansar no Senhor. La Biblia sí dice que debemos de descansar en el Señor E ter fé no Senhor. y tener fe en el Señor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Impossível. Imposible. Nenhuma prova deve ser observada isoladamente. Ni una prueba debe de ser probada Observada de forma isolada. en forma de como una isla. Olhar somente para ela, não Como estar devemos. mirando nomás solamente a eso. Não, por trás dela existe um plano divino. Porque detrás de ella hay un plan divino. Quando o Senhor está provando seus filhos, Cuando el Señor está probando sus hijos, há um propósito nisso. hay un propósito en esto. Em tudo que Deus faz há um propósito. En todo lo que Dios hace hay un propósito. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque todo obra para bien para los que aman al Señor. Daqueles que amam e desejam o Senhor. Y los que aman y desean al Señor. Há um propósito de Deus Es un propósito de Dios. que fará parte de toda a história da tua vida. Va a ser parte de toda la historia de tu vida. Não pode olhar para um momento da tua vida
vida, No puedes estar mirando solo a un momento de tu para vida, período da tua vida, solamente a un periodo de tu vida, e analisar e julgar Deus por isto. y analizar o juzgar a Dios por eso. Não, existe o todo da tua vida. Porque existe toda una vida. Há processo grande. Hay un proceso grande. E nesse processo nós vivemos dia a dia. En ese proceso, día a día, Deus não cria atalhos. Dios no cría Atalhos. Deus tem um caminho. Dios tiene un camino. Né? Um caminho. Um atalho seria um desvio. Un atallo sería como un desvío. Deus tem um caminho. Dios tiene un camino. Jesus disse, eu sou o caminho Jesús dice, yo soy el camino, un camino. para nós. E precisamos viver esse processo, esse todo. Y tenemos que ver este proceso, todo. A prova é apenas parte do processo. La prueba es solo parte del É proceso. pequeno instante, uma pequena parte do todo. Es nomás un pequeño instante del todo. Exatamente. Deus tem algo muito maior Dios tiene algo mucho mayor que nos conduz ao propósito divino. Um momento específico de uma prova na nossa vida, un momento específico de una prueba de nuestra vida ela não reflete toda a verdade. no refleja toda la verdad, Ela não contém tudo, todas as explicações. no contiene todas las explicaciones, Mas no final nós saberemos de tudo. pero en el final vamos a saber todo Nós vamos entender todas as coisas. y vamos a entender todas las cosas. Aleluia, glória a Deus. Aleluya. Tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Não há necessidade de ler. Deus chega e coloca sonhos no coração de Abraão. Dios llega y coloca sueños en el corazón de Abraham Deus prova a Abraão exatamente na promessa que ele deu. y lo prueba exactamente en la prueba, en la promesa que le dio. E na hora, e aí vocês que conhecem o texto, Abraão estava pronto para sacrificar Isaac. Y ustedes que conocen la historia, dice que Abraham estaba listo para sacrificar a su hijo Isaac Mas Deus não permitiu, y Dios no lo permitió. conforme nós vamos ler em Gênesis capítulo 22. Así lo vamos a leer ahorita en Génesis 22, 22, versículo 15 ao 18. del 15 Ao 18. al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente, como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Quando ele estava pronto para obedecer ao Senhor e sacrificar Isaac, Cuando él estaba listo para sacrificar a su hijo, Isaac, o anjo grita, não faças nada com o menino. el ángel grita y dice, perdón, no hagas nada con tu hijo. Deus pega e impede que ele faça qualquer mal para Isaac. Dios lo para y no quiere que le haga ningún mal a su hijo Isaac. Ele passou na prova. Y pasó la prueba. Deus mostra que a sua promessa está de pé. Y Dios le muestra que la promesa todavía está en pie. Não é o fim do sonho de Abraão. No es el fin del sueño de Abraham. Não é o fim daquilo que Deus prometeu na vida de Abraão. No es el fin de lo que Dios le había prometido a Abraham. Quando Deus promete, Deus cumpre. Cuando Dios promete, Él cumple. Ele não volta atrás. Él no vuelve atrás. Não há arrependimento na parte do Senhor. El Señor no se arrepiente de lo que Él dice. Quando permanecemos fiel, Cuando permanecemos fiel, Deus cumpre as suas promessas. Dios cumple sus promesas. Neste momento aqui, En este momento aquí, Abraão viu Abraham vio o favor de Deus, el favor de a Dios, fidelidade de la Deus, fidelidad de Dios, a graça de Deus sobre a vida dele. la gracia de Dios sobre la vida de él, E viu e levou Isaac para casa de volta. y llevó a Isaac otra vez a su casa. A promessa foi cumprida, La promesa fue cumplida foi multiplicado. y fue multiplicado. A descendência de Abraão, La descendencia de Abraham, como as estrelas dos céus. como las estrellas de los Deus cielos. prometeu e Deus cumpriu. Dios prometió y él cumplió. Mas entre a promessa e o cumprimento, Mas entre la
promesa y el cumplimiento, entre esse processo, entre ese proceso, existe um momento em que Deus nos prova. existe el momento donde Dios nos prueba. E Deus nos prova exatamente, Y Dios nos prueba exactamente, muitas vezes, muchas veces, na área em que Ele prometeu. en la área que Él prometió. É assim mesmo. Es así mismo. Não desanime. No te desanimes. Deus é fiel. Dios es fiel. Deus é poderoso. Dios es poderoso. Creia que aquilo que Ele falou contigo, Cree en lo que Él habló contigo. aquilo que Deus te prometeu, Aquello que Dios te prometió, Ele vai fazer. Él lo va a hacer. Não deixa nada tirar a fé do teu No coração dejes que nada quite la fe de tu corazón e a convicção y la convicción da fidelidade de Deus de la fidelidad de e do Dios poder de Deus, y el poder de Dios, mesmo que tudo pareça que esteja dando errado. aunque todo se mire que está todo errado. É assim mesmo que funciona. Es así como Dios funciona. E na hora certa, En la hora exacta, Deus move os céus e a terra Dios va a mover el cielo y la tierra e faz algo que tu nem imagina, y va a hacer algo que ni te imaginas para a glória dele. para la gloria de Él. Eu quero orar contigo nessa noite. Quiero orar contigo esta noche. Creia no poder de Deus. Cree en el poder de Dios. Descansa na palavra de Deus, Descansa en la palabra de na Dios. fidelidade de Deus. En la fidelidad de Dios. Não importa quanto tempo passe, No importa cuánto tiempo pase. a promessa que Ele te deu. La promesa que Él te dio, Permaneça firme na palavra do Senhor. permanece firme en la palabra del Señor. E Ele vai cumprir todas as promessas da tua vida. Y Él va a cumplir Cumplir. las promesas de tu vida. Vamos orar. Vamos a orar. Pai bendito, Padre bendito, quero te agradecer pela tua palavra. te quiero agradecer por tu palabra. Em nome de En Jesus. el nombre de Jesús. Aquela pessoa que está escutando essa mensagem, Senhor, Aquella persona que está escuchando este mensaje, Señor, que tem uma promessa tua, que tiene la promesa tuya, que crê na tua palavra que cree en tu palabra, e que talvez esteja vivendo um momento difícil, que tal vez está viviendo un momento um difícil, momento em que olha para as circunstâncias un momento que está mirando las e circunstancias fica perguntando por quê? y se queda pensando y preguntando, ¿por qué? Por que isso está acontecendo? ¿Por qué esto está aconteciendo? Por que o Senhor ainda não interferiu? ¿Por qué todavía el Señor no interfiere? Senhor Jesus, Señor Jesús, ministra fé ministra em fe nossos corações, en nuestros que corazones, possamos crer em Ti, que podamos creer en ti descansar no Teu poder, y descansar en tu poder, saber que Tu é fiel saber que tú eres fiel para cumprir tudo aquilo que Tu tens falado, para cumplir todo lo que tú has hablado, saber que a Tua palavra não volta vazia, sabiendo que tu palabra no va a volver vacía, mas ela tem um propósito real porque ella tiene un propósito real na vida de cada en la vida de cada uno que a recebe. que la recibe. Em nome de Jesus, En nombre de Jesús, que o teu coração, que tu corazón, que a tua vida tu vida transborde de fé, rebose de fe, de convicção, de convicción, certeza daquilo que tu não vê, certeza de lo que no ves esperança y inabalável esperanza que no se mueve do poder de en el Deus, poder de Dios, na glória de Deus, en la gloria de na Dios, palavra de Deus, palabra de Dios, no Deus que faz en el promessas. Dios que hace la Fique promesa. alicerçado no Senhor, Descansa en el Señor. aliançado com Ele. Sigue uniéndote al Señor. Em nome de En Jesus, el nombre de Jesús. que o Espírito Santo Que el Espíritu Santo te abençoe te bendiga e faça o teu coração transbordar y haga tu corazón rebosar de convicção de convicción naquilo que Deus tem para en ti. aquello que Dios tiene para ti. Em nome de En Jesus. el nombre de Jesús. Aleluia. Aleluya, amén. Deus te abençoe poderosamente. Dios te bendiga poderosamente. Creia na promessa de Deus. Cree en la promesa de Dios. Aquilo que está escrito Aquello que está escrito vai se cumprir. se va a cumplir. Aquilo que Ele tem comunicado, Aquello que Él te ha comunicado, aquilo que sai da boca de Deus, de lo que ha salido de la boca de Dios, se cumpre. se cumpla. Quando é Deus quem diz, Cuando dice Dios, se cumpre. se cumple. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada. Dios te bendiga y te dé una semana muy bendecida. Creia nessa palavra. Cree en esta palabra. Creia no Evangelho. Cree en el Evangelio. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Porque el Evangelio es el poder de Dios. Santo, 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 santo.